Bienvenidos, amigos de la lucha libre. Imagínense esto, en el corazón de un ring iluminado por luces cegadoras, un enmascarado diminuto desafía a gigantes, volando como un águila sobre el desierto mexicano. ¿Es Rey Mysterio el más grande de todos los tiempos? ¿O los legendarios luchadores mexicanos como El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras siguen reinando supremos? Hoy, en este épico enfrentamiento verbal, comparamos a Rey Mysterio con las leyendas mexicanas para responder, ¿quién fue mayor? Prepárense para un viaje lleno de saltos mortales, máscaras sagradas y legados eternos. Esto es Lucha Verse, donde la pasión por la lucha nunca termina. Comencemos por los orígenes, porque en la lucha libre, el linaje es todo. Rey Mysterio, cuyo nombre real es Óscar Gutiérrez Rubio, nació el 11 de diciembre de 1974 en Chula Vista, California, pero sus venas corren con sangre mexicana pura. Sobrino del legendario Rey Mysterio Sr., quien le enseñó los secretos de la lucha desde los 14 años, Rey debutó en 1989 en circuitos independientes de México. Imagínenlo, un chiquillo de apenas 1,68 metros, enfrentando a adultos en arenas polvorientas de Tijuana y Mexicali. Su estilo, inspirado en la tradición luchística mexicana, incorporaba vuelos altos, huracarranas y dropkicks que dejaban boquiabiertos a los fans. Pero comparemos con las leyendas puras de México. El Santo, Rodolfo Guzmán Huerta, nació en 1917 en Tulancingo, Hidalgo. Comenzó en los años 30, en una era donde la lucha libre apenas nacía en México, influenciada por el catch-as-catch-can estadounidense pero transformada en algo único con máscaras y drama teatral. El Santo no solo luchaba, era un héroe nacional. Luchó en más de 15,000 combates, ganó títulos como el Campeonato Mundial Medio del NWA y se convirtió en estrella de cine con más de 50 películas, como El Santo contra las momias de Guanajuato. Su máscara plateada simbolizaba la identidad mexicana, y fue enterrado con ella en 1984, dejando un legado cultural que trasciende el ring. Luego está Blue Demon, Alejandro Muñoz Moreno, nacido en 1922 en Nuevo León. Rival eterno de El Santo, Blue Demon empezó en los 40 y ganó fama por su técnica ruda y máscaras azules intimidantes. Campeón mundial welter del NWA múltiples veces, también protagonizó películas de horror y acción, luchando contra vampiros y lobos. Su estilo era más terrestre, con llaves y golpes duros, representando la resiliencia del pueblo mexicano. Y no olvidemos a Mil Máscaras, a Aarón Rodríguez Arellano, nacido en 1942 en San Luis Potosí. Apodado el Hombre de las Mil Máscaras, fue pionero en internacionalizar la lucha libre mexicana. Debutó en 1965 y ganó títulos como el Campeonato Mundial Ligero de la IWA en Japón. Fue el primero en llevar una máscara a Madison Square Garden en Nueva York, rompiendo barreras para luchadores latinos. Su elegancia y variedad de máscaras lo convirtieron en un ícono global. En esta escena, Rey Mysterio brilla por su innovación y adaptación al estilo americano, pero las leyendas mexicanas como El Santo y Blue Demon forjaron la base cultural de la lucha libre. Rey creció admirándolos, pero su camino fue híbrido, mexicano en el alma, estadounidense en la oportunidad. ¿Quién es mayor? Las raíces de las leyendas son más profundas en el suelo mexicano, pero Rey las ha extendido al mundo. Ahora, pasemos a los logros concretos, porque en la lucha, las victorias hablan más que las palabras. Rey Mysterio es un titán en términos de campeonatos. En WCW, 1996 a 2001, ganó el campeonato crucero 5 veces, revolucionando la división con matches contra Eddie Guerrero, Psicosis y Juventud Guerrera. Sus vuelos, como el 619, esa patada giratoria desde las cuerdas, se convirtieron en sinónimo de emoción. Al llegar a WWE en 2002, rompió moldes.
Ganó el Royal Rumble 2006 como el número 2, eliminando a 29 rivales pese a su tamaño. Luego, en WrestleMania 22, capturó el campeonato mundial pesado, convirtiéndose en el campeón más pequeño de la historia. En total, una vez campeón WWE, 2 veces mundial pesado, 2 veces intercontinental, 3 veces Estados Unidos, 4 veces en parejas, 3 veces crucero. Inducido al Salón de la Fama de WWE en 2023, AAA y Wrestling Observer. Más de 20 títulos en total. Pero las leyendas mexicanas no se quedan atrás en impacto, aunque sus eras eran diferentes, con menos exposición global. El Santo dominó la EMLL, ahora CMLL, en los 40 y 50, ganando el campeonato nacional medio y defendiendo máscaras en apuestas legendarias. Su victoria sobre Black Shadow en 1952, donde desenmascaró a su rival, es considerada el nacimiento de la era dorada de la lucha libre. Blue Demon, por su parte, ganó el campeonato mundial Walter NWA en 1953 y lo defendió contra todos, incluyendo a El Santo en épicos encuentros que llenaban la Arena México con 20,000 fans. Sus películas y cómics lo hicieron inmortal. Mil Máscaras llevó la lucha a Japón y Estados Unidos, ganando el campeonato All Asia Tag Team y siendo inducido al Salón de la Fama de la lucha profesional. Su récord, más de 3,000 victorias, y nunca perdió su máscara en una apuesta oficial. Comparando, Rey tiene más títulos en ligas mainstream como WWE, pero las leyendas operaban en un México donde la lucha era religión. Rey popularizó el estilo crucero globalmente, pero El Santo y compañía crearon la tradición. En logros numéricos, Rey gana, en legado fundacional, las leyendas dominan. La lucha libre no es solo deporte, es cultura. Aquí, Rey Mysterio ha sido un puente entre México y el mundo. Nacido en Estados Unidos pero con raíces mexicanas, Rey trajo la esencia de la lucha libre a audiencias estadounidenses. En WCW, sus matches en Nitro introdujeron huracarranas y planchas a millones, inspirando a generaciones de luchadores como Ricochet o Mustafa Ali. En WWE, su personaje enmascarado educó a fans sobre las tradiciones mexicanas. La máscara como identidad sagrada, las apuestas como drama supremo. Perdió su máscara en WCW en 1999 contra Kevin Nash, un sacrilegio en México, pero lo usó para evolucionar. Su influencia se ve en su hijo Dominic, quien ahora es estrella en WWE, continuando el linaje. Las leyendas, sin embargo, son dioses en México. El Santo no era solo luchador, era un superhéroe cultural. Sus películas de los 50 y 60, donde combatía monstruos, mezclaban lucha con folclore mexicano, influyendo en el cine y los cómics. Hay estatuas de él en Tulancingo, y su máscara es símbolo de orgullo nacional. Blue Demon, con su rivalidad contra el Santo, creó narrativas épicas que se transmiten de generación en generación. Mil Máscaras globalizó la máscara, apareciendo en revistas y TV internacional, abriendo puertas para luchadores como Rey. En impacto, Rey ha modernizado y exportado la lucha, haciendo que niños en todo el mundo usen máscaras. Pero las leyendas la inventaron como arte mexicano. Rey es el embajador, ellos, los fundadores. Finalmente, el legado, ¿quién deja una huella más profunda? Rey Mysterio, a sus 51 años, sigue activo, ganando el campeonato de parejas SmackDown con Dominic en 2021. Su inducción al Salón de la Fama WWE en 2023 lo cementa como el luchador enmascarado más exitoso en Estados Unidos. Ha inspirado a luchadores como Sin Cara, Místico y Dragon Lee, trayendo más talento mexicano a WWE. Su estilo Halfline cambió el wrestling. Sin Rey, no hay AEW con sus flips locos. Pero críticos dicen que, al perder la máscara y adaptarse al estilo WWE, diluyó algunas tradiciones puras de la lucha libre. Las leyendas, en cambio, son eternas. El Santo falleció en 1984, pero su hijo el Hijo del Santo continúa el legado, defendiendo la máscara en CMLL.
Blue Demon Jr. hace lo mismo. Mil Máscaras, a los 80, aún aparece en eventos. Su impacto es cultural, la lucha libre es patrimonio intangible de México gracias a ellos. Festivales, museos y días nacionales honran su memoria. En conclusión, Rey es el más grande en términos modernos y globales, pero las leyendas mexicanas son los pilares. ¿Quién fue mayor? Depende, si hablamos de influencia mundial, Rey, si de raíces mexicanas, El Santo y compañía. La grandeza es subjetiva, pero la pasión es eterna. Y así terminamos este épico análisis en Lucha Verse. Si te apasionó esta comparación entre Rey Misterio y las leyendas mexicanas, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre lucha libre, desde CMLL hasta WWE. ¿Quién crees que es el mayor? Comenta abajo. Gracias por sintonizar, amigos. Recuerden, en la lucha, como en la vida, nunca dejen de volar alto. Hasta la próxima en Lucha Verse.